Bueno, los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota son pacientes que tienen un trastorno genético grave porque heredan de ambos padres el mismo defecto genético o, en su defecto, mutaciones diferentes pero en el mismo gen y por lo tanto tienen un trastorno que se caracteriza con niveles muy elevados de colesterol. Estamos hablando de niveles de aproximadamente 800 miligramos decilitro de colesterol total hacia arriba. Y por su defecto genético, lógicamente, pues son más resistentes al mecanismo de acción de los tratamientos que disponemos actualmente para el manejo de la hipercolesterolemia. Las estatinas, uno de sus mecanismos más importantes es inhibir la síntesis de colesterol. Gracias a eso, pues producen una reducción a nivel intracelular del colesterol y hace que se expresen más receptores en la célula hepática para captar las lipoproteínas de baja densidad que están circulantes en plasma. Al tener un trastorno genético grave, es decir, con prácticamente nula expresión de receptores o con muy poca actividad de receptor, pues este mecanismo se ve deteriorado y el mecanismo de las estatinas pasa a ser solamente la inhibición de la síntesis de colesterol intracelular. Y los otros tratamientos actualmente disponibles farmacológicos solamente pues, hacen lo que hacen los inhibidores de la absorción intestinal de colesterol, fundamentalmente actúan a nivel, como dice su nombre, del intestino y tienen una eficacia limitada, tanto en los pacientes con hipercolesterolemia no heterocigótica o no homocigótica, como en estos pacientes. Sí, hay criterios clínicos para el diagnóstico de la familiar homocigota. El diagnóstico de certeza siempre es el diagnóstico genético. Esto quiere decir que disponemos actualmente de herramientas para hacer el estudio molecular en pacientes en los que se sospecha este trastorno grave. Desde el punto de vista clínico, cuando debuta en los recién nacidos es muy alarmante porque los niños suelen manifestar en el primer año de vida pues, santomas cutáneos que son muy llamativos y los padres se preocupan mucho. Es cuando se determinan los niveles de colesterol y aparecen los niveles de colesterol muy elevados en sangre. Y como digo, se puede hacer siempre el diagnóstico genético actualmente en España. Actualmente la aféresis de LDL o LDL-aféresis sería el tratamiento de elección para los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota. Lógicamente es un procedimiento invasivo que se realiza generalmente cada 2 semanas, dura aproximadamente de 3 a 4 horas el procedimiento y por lo tanto sí que tiene puede afectar la calidad de vida en estos pacientes porque lo hace dependiente de un procedimiento que si bien ayuda a controlar los niveles de colesterol LDL en esta población, mejorando la expectativa de vida y disminuyendo o retrasando la aparición de la enfermedad cardiovascular, pues lógicamente repercute o puede repercutir en su calidad de vida. El trasplante hepático es una medida de excepción, depende lógicamente de la disponibilidad en los distintos centros de realizar el trasplante. El problema del trasplante fundamentalmente radica en el tratamiento inmunosupresor crónico. Son pacientes que si bien le solucionas el problema de la hipercolesterolemia familiar homocigota, porque estás aportando un tejido hepático con dotación normal de receptores, lógicamente el tratamiento inmunosupresor a largo plazo puede traer sus consecuencias también en estos pacientes. Con el abordaje terapéutico actual es prácticamente imposible alcanzar los objetivos en colesterol LDL. Me refiero fundamentalmente a los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota en tratamiento farmacológico y polipemiante. Con la LDL-aféresis se consigue que la reducción aguda en colesterol total y LDL sea mucho mayor que con el tratamiento farmacológico y en el tiempo se produce una reducción que puede ser aproximadamente del 55 al 60% en colesterol LDL, lo cual es importante para estos pacientes en cuanto a disminución del riesgo, pero en ningún caso lo lleva a los niveles deseables para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Bueno, la incorporación de lomitapida es un avance para el tratamiento de estos pacientes, ya que la reducción conseguida en colesterol LDL supera el 40% por sobre el conseguido con el tratamiento hipolipemiante habitual y la LDL-aféresis, y lógicamente pues también contribuye a reducir inicialmente los niveles de otro factor de riesgo que es la lipoproteína A. El tema de la seguridad ha sido estudiado en ensayos clínicos, en un ensayo clínico en pacientes con HF homocigota
Y se ha visto que el principal problema es la tolerancia digestiva, el aumento de las transaminasas y la esteatosis hepática. Haciendo una titulación paulatina de la dosis en estos pacientes, podemos alcanzar una reducción en colesterol LDL que es importante y significativa, que un porcentaje de pacientes retrasen la incorporación de la L-de-la-aféresis o incluso disminuyan la frecuencia en la que se hace este procedimiento y con un nivel de seguridad aceptable cuando se hace el seguimiento de estos pacientes.